¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Genial. ¿Cómo se me escucha? ¿Mejor o más o menos igual que antes? Bueno, no estoy usando los iBots. Mejor, mejor, mejor. Buenísimo, buenísimo, genial. Che, ¿qué les iba a decir? Ahí me dijo Santi que no se conectó nadie a la anterior, digamos, muy temprano. ¿El martes pasado? No, hoy me dijo que no había nadie recién conectado. Él Ah, hace yo no consulta, sé. claro, él hace consulta de 9, creo, a 10 y pico. Ah, no, no sabía. Sí, sí, de última, si es muy temprano, no sé, lo pueden hablar con Ana o algo y cambiar el horario, pero por eso me había dicho que justo no se había conectado nadie, por eso y no sabía si iban a conectar o no. Che, bueno, ¿qué les iba a decir? Mm, Bueno, no sé qué tendrán pensado de preguntas, o no sé qué pensarán. Yo pensé en hacerles o mostrarles cómo se hace el punto 3, 3, ya les digo qué número, el punto 3C, porque el 3D es entregable y es bastante similar a lo que sería el punto 3C. ¿Les interesa hacerlo? Respondan de última en el chat o por acá Sí, como que. Sí, por mí sí. sí está perfecto. Vale, bueno, genial. Porque la idea es que tengan más o menos una idea de cómo se hace, porque hay que aplicar inducción y después puedan ustedes plantear el punto 3D. Ahí me dicen que no está actualizada la página de los links. Ah, no sabía. Bueno, después les comento, después lo hablo con Ana y seguramente van a publicar algo en Zoom, así que no se preocupen. Bueno, vamos a hacer eso. La idea era, en realidad, era filmarme con la compu y dejar el celu fijo, así no tenía que hacer todos estos movimientos, pero se ve que no acomodé bien el tema del audio, entonces. Bueno, ¿quién me lee el punto 3D? Era Agustín que me estaba respondiendo de última. Chicos, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? ¿Me escuchás, Franco? Sí, te escucho. ¿Lo querés leer el punto 3D? Perfecto, te lo leo. Probar, probar que para todo entero n mayor o igual que 2 se verifica que un conjunto con n elementos tiene n por n a la menos 1, todo eso dividido 2, subconjuntos con exactamente 2 elementos. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, el punto 3D, que es el entregable, es muy parecido a este. De hecho, lo van a tener que usar, van a tener que apoyarse un poco en lo que resolvieron o si se quiere, en la fórmula para resolver el punto 3D. Pero en definitiva, lo que tenemos acá es, si bien es una prueba sobre conjuntos, tenemos que utilizar inducción, ¿sí? La inducción en realidad es un punto que, es un punto, digamos, es una explicación que pertenece a la teoría, si no es la 3 es la 4. Hay un práctico generalmente de inducción. Así que nada, lo vamos a ver un poco por arriba. No me voy a poner mucho en detalle en lo que son los conceptos teóricos, porque ya se los va a explicar Ania, y lo vamos a plantear, lo estamos planteando más o menos para que lo puedan resolver, así ustedes después pueden resolver mucho más fácil en 3D. Pero bueno, siempre que tienen que resolver un problema por inducción, digamos, ustedes de alguna manera se tienen que preguntar por qué pasa. Generalmente tendemos a automatizar la inducción. Generalmente, por lo menos con lo que era elementos de álgebra y eso, al principio a mí me pasaba, capaz que ustedes no, pero puede que sí, que yo lo que hacía era de alguna manera automatizar el mecanismo, ¿sí? Y una vez que lo automatizaba, resolvía los demás ejercicios. Pero bueno, la idea es comprender lo que estamos haciendo, ¿sí? De alguna manera. ¿No? Dejar de automatizar y pasar de fórmula a fórmula aplicando inducción, sino comprender qué estamos aplicando y sobre qué lo estamos aplicando. Por lo cual tenemos una propiedad, ¿sí? Que yo le voy a llamar PDN. ¿Sí? Esa es la propiedad sobre un conjunto con n elementos. Esta propiedad dice que es, en definitiva, el número de subconjuntos. ¿Se ve bien la pizarra? Cualquier cosa me hablan por audio porque no los puedo leer. Elementos.
n punto de n, vamos a nl. Bueno, lo que acabo de escribir parece un poco trabalengua, pero en definitiva lo que quiere decir esta propiedad P de n, ¿sí? Esta propiedad aplicada a un conjunto de n elementos, esto es importante, ¿sí? La propiedad que yo aplico a un conjunto de n elementos me dice que de alguna manera me está dando el número de subconjuntos de los elementos de ese conjunto con n elementos, ¿sí? Entonces, el número de subconjuntos de dos elementos, perdón, número de subconjuntos de dos elementos, de un conjunto con n elementos. En definitiva, la propiedad P aplicada a un conjunto de n elementos me daría el número de subconjuntos de dos elementos del conjunto este que tiene n elementos, ¿sí? Es importante saber qué es lo que estamos aplicando, cuál es la propiedad. Bueno, perfecto. Una vez que nombramos la propiedad y sabemos dónde estamos parados, lo que pasamos a hacer es, por así decirlo, plantearlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? De alguna manera digo, quiero probar que P de n, ¿sí? P de n, que es el número de subconjunto de dos elementos en un conjunto de elementos, ¿a qué es igual? A n por n-1 sobre 2. Y acá vamos a la fórmula que realmente hacemos en los ejercicios de elemento y arte, ¿sí? Para todo n mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Bueno, quiero probar esta propiedad que defino acá, y esa propiedad a qué es igual supuestamente, o a qué quiero demostrar que sea igual. Bueno, a esta fórmula de acá, ¿sí? Una vez que yo tengo planteado lo que quiero probar, bueno, pues ahora voy a proceder como en toda prueba por inducción, ¿sí? Donde teníamos un caso base, ¿sí? En este caso, el caso base va a ser n igual a 2. Te recuerden, yo digo para un conjunto de n elementos para todo n mayor o igual a 2. Entonces, mi caso base va a ser n igual a 2, no va a ser ni 0 ni 1. Perfecto. Si n es igual a 2, vamos a poner un ejemplo gráfico. Yo tendría un conjunto, ¿sí? Que podría ser A con dos elementos, ¿sí? A y B. Con lo cual, si yo a ese conjunto le aplico partes de A, ¿sí? Que de alguna manera es lo que estoy buscando al saber el número de subconjuntos de dos elementos de un conjunto de elementos, y yo aplico partes de A, de alguna manera yo saco todos los subconjuntos pertenecientes a este conjunto, ¿sí? Fíjense que Ceci les hizo una demostración de lo que es partes de A, que son los ejercicios que van más abajo, de cómo demostrarlo. Por lo cual, si yo le aplico partes de A a este conjunto, ¿qué me queda? Bueno, me queda un conjunto de conjuntos, por así decirlo, el cual contiene todos los subconjuntos pertenecientes a. Entonces diríamos que dentro de acá me queda AB, queda A, me queda B, sí, y me queda el conjunto vacío. Generalmente se dice, o generalmente no siempre, la cantidad de los conjuntos de A, de partes de A, va a ser 2 elevado a la n, sería 2 elevado a la 2, entonces sería 4. Último para corroborar que está bien, pero bueno, no es la idea de este ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiero demostrar yo? Yo quiero demostrar mi caso base, si quiero demostrar que mi caso base es cierto. Entonces, P de 2, es decir, la propiedad sobre un conjunto de dos elementos, ¿a qué es igual supuestamente según la fórmula? Bueno, es igual a 2 por 2 menos 1 sobre 2, ¿sí? Bueno, ¿a qué es igual a esto? A 1, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir? Esto de acá me dice que la propiedad que yo quiero demostrar para un conjunto con dos elementos me está diciendo que solo tiene un subconjunto formado por dos elementos. Y en este caso es cierto, ¿no? Porque yo tengo uno solo que está acá, con dos elementos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo puedo demostrar que mi caso base se cumple, ¿sí? Eso es un poco la idea, que empecemos a relacionar lo que son partes de A con, digamos, con la fórmula que estoy desarrollando, porque en definitiva es lo que voy a terminar haciendo. Entonces, una vez que se prueba el caso base, lo que paso a hacer es plantear la hipótesis inductiva y luego formular el caso inductivo y resolverlo. Pero bueno, vamos a plantear la hipótesis inductiva. ¿Cuál es mi hipótesis inductiva? De alguna manera yo supongo, ¿sí? Lo que hacíamos siempre, supongo que vale para n igual a k, ¿sí? Tal que la fórmula que yo planteo, o la propiedad que yo planteo, tal que p de k es igual a k por k menos 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto cuando planteo la hipótesis inductiva?
lo que estoy haciendo de alguna manera es, supongo que vale para n igual acá. Bueno, pero ese está de alguna manera, yo no lo conozco en definitiva, pero es como que lo planteo de la forma más genérica posible, ¿sí? Cuando lleguen a la parte teórica de lo que es inducción, primer principio de inducción, que estamos aplicando ahora, se van a dar cuenta, ahí están los libros que explican el por qué vos de alguna manera te implantás en un punto, por así decirlo, demostrar para ese punto y después demostrar para el punto, para el K más 1. Y de alguna manera, si demostraste el primer caso y demostrás que se cumple esa propiedad, es como se te encadena que se te cumple para todos los elementos del conjunto, ¿sí? Pero bueno, repito, eso se lo van a explicar un poco más adelante, pero este punto necesita inducción, así que bueno, vamos a plantearlo igual. Bueno, una vez que planteo la hipótesis inductiva, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Sí? Ahora, quiero probar que de alguna manera, nuevamente, ¿sí? Quiero probar que vale para n igual a k más 1, ¿sí? Ahora quiero probar que vale como para el paso siguiente, por así decirlo. Es decir, quiero probar que P en K más 1, es decir, un conjunto con K más 1 elementos, tiene K más 1 por, ¿sí? Acá siempre le explico una fórmula, K más 1 menos 1 sobre 2 subconjuntos de dos elementos, ¿sí? Eso es lo que estoy queriendo demostrar. Siempre esta propiedad es la misma que me planteé acá, por eso siempre es tenerlo en la cabeza, ¿sí? Porque de alguna manera empezamos a plantear muchas cosas, empezamos a plantear cosas constructivas, y llega un momento que nos perdemos y no sabemos cuál es el eje o qué estamos queriendo demostrar. Repito, estoy queriendo demostrar que un conjunto con n elementos tiene esta cantidad, en este caso de K+1 elementos, tiene esta cantidad de subconjuntos de dos elementos, ¿sí? Pero ve que esta fórmula que está acá, ¿sí? Se me cumple para el caso base, por lo cual ahora debo plantear la hipótesis inductiva, debo asumir que se cumple para todo n igual a k, y demuestro que se cumple para K+1, ¿sí? Que es lo que voy a hacer ahora. Pero bueno, para poder demostrar, digamos, que se cumple para K+1, de alguna manera tengo que darle una idea, ¿sí? Porque esto queda la fórmula ahí, y de alguna manera yo tengo que proceder, ¿sí? Tengo que pensar las cosas, tengo que plantearlas. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, del ejercicio acá? La idea es que para K+1 elemento, ¿sí? De alguna manera yo voy a plantear algo acá escrito, para K+1 elementos, ¿sí? O sea, para un conjunto de K+1 elementos, yo de alguna manera parto de los anteriores, es decir, de la cantidad que yo asumo, que en este caso sería K por K-1 sobre 2, ¿sí? Sería el subconjunto con dos elementos. Ahora voy a la explicación de esto, no sé, bueno, conjunto de dos elementos, y agrego K subconjuntos, ¿sí? Que de alguna manera provienen de unir, ¿sí? Los K elementos del paso anterior con el nuevo elemento, ¿sí? Elementos del paso anterior con el nuevo elemento. Vamos a ver qué quiero decir con este trabalengua, ¿sí? No se vuelvan locos con copiarlo, es un poco entender la idea, ustedes después lo pueden plantear como quieran. Vamos a poner en el caso que yo tenía en el paso anterior, ¿sí? Yo tenía un conjunto A, ¿sí? Que tenía dos elementos, A y B, ¿sí? Y yo a ese conjunto A le apliqué partes de A, ¿sí? Y lo que conseguí, por así decirlo, o el resultado es un conjunto con tales conjuntos A y B, ¿sí? A con B, con el elemento básico, ¿sí? Ese es el resultado de aplicarle partes de A al conjunto A, ¿sí? ¿Qué pasa si yo de alguna manera agrego, ¿sí? Agrego otro elemento, ¿sí? Es decir,
En este caso, yo aplico partes de A sobre A, pero en este caso podría decir que esto es partes de 2, es decir, de un conjunto con 2 elementos, y la propiedad sobre 2. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un nuevo elemento? Que en este caso sería PK y PK más 1, ¿sí? Obviamente el planteo genérico, porque tenemos que demostrarlo para un entero K, pero de alguna manera se va a cumplir el mismo patrón. Es decir, si yo agrego otro elemento, como puede ser C en este caso, ¿sí? ¿Qué estaría sucediendo? Me quedaría el subconjunto de dos elementos AB, que prácticamente no lo toco, ¿sí? ¿Y qué es lo que se agrega, por así decirlo? Se me agregan el subconjunto AC y el subconjunto BC, ¿sí? Entonces, este subconjunto de acá era ni más ni menos que la propiedad que en algún momento yo demostré anteriormente, que en este caso sería K por K menos 1, si no mal recuerdo, sobre 2. Vamos a ver K. En este caso, esa propiedad, digamos, es la que yo demostré en este caso. Si yo estoy planteando un ejemplo acá para que se vea, es este de acá. Es decir, si yo al conjunto de partes, un conjunto, ¿sí? Con N elementos o K elementos, de alguna manera quiero agregarle un elemento, bueno, son todos los subconjuntos que ya estaban formados, ¿sí? Que me está dado por esta fórmula, más, ¿sí? De alguna manera, son los K elementos, ¿sí? Los K elementos que ya pertenecían al conjunto anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos K elementos en este caso serían A y B. Lo estoy haciendo con un P igual a 2, ¿sí? Con un N igual a 2. Vamos a tratarlo con un N igual a 2 para que quede más claro, ¿sí? Entonces, si yo planteo con N igual acá, sería lo que yo ya tengo, ¿sí? Por así decirlo, más los K elementos que quedan solitos, que de alguna manera yo los tengo que unir con el elemento nuevo, ¿sí? Entonces, a partir de esta definición, o a partir de esta idea más que esta definición, porque no lo llamaría definición, es una idea de cómo funciona el conjunto de partes. Me queda que P en K más 1, ¿sí? Es igual a P en K, es decir, vamos de nuevo, me está queriendo decir que la cantidad de subconjuntos de dos elementos de un conjunto con K más un elemento, ¿sí? Es igual a la cantidad de subconjuntos de dos elementos del conjunto con uno menos, que es P en K, como es este caso, más los K elementos nuevos, ¿sí? Que surgen de agregarle el elemento nuevo. Bueno, una vez que planteo eso, yo acá lo que hago es, esto aquí es igual. Bueno, utilizo mi hipótesis inductiva siempre, ¿sí? Y digo que P en K es igual a K por K menos 1 sobre 2 más K. Y acá, se los dejo a ustedes claramente, lo único que tienen que hacer es operaciones algebraicas y llegar a lo que habíamos planteado en este punto, ¿sí? Lo que quiero probar. Bueno, ahora quiero que abran el micrófono y me digan todo lo que no entendieron. Por uno, o escríbanme en el chat, me voy a mover un poco más para allá. No se preocupen, yo de última acerco el celu ahora de nuevo si quieren copiar algo. Pero, no sé, díganme su feedback, díganme algo. ¿Dónde fue que aplicaste la hipótesis inductiva? Genial, genial. Vení, vamos acá. Lo voy a apoyar de nuevo. Está bien ubicado ahí, ¿no? Como siempre, sí, genial. Sí, ahí está bien ubicado. Bueno, ¿dónde aplico la hipótesis inductiva? Yo de alguna manera la hipótesis inductiva la planteo, ¿sí? Siempre hacemos que resolvemos inducción. La planteo acá, que es lo que supongo que vale. Es un arma que de alguna manera yo me estoy guardando y asumo que es válido, y paso a demostrar el caso K más 1, por así decirlo. Entonces, una vez que yo reconozco cuál es la idea, porque la clave de este ejercicio es reconocer esto, es darse cuenta que si yo tengo un conjunto con dos elementos, es en mi caso, pero podría ser con K elementos, ¿sí? Si yo aplico partes de K, es decir, si yo hallo todos los subconjuntos pertenecientes a ese conjunto, que sería el conjunto de partes, yo tengo, de alguna manera, que eso es igual a esto, es lo que ya habíamos demostrado antes, ¿sí? Que de alguna manera es mi hipótesis inductiva. Y si yo le agrego un elemento más, me surgen todos los que estaban solos, ¿sí? Es decir, si el conjunto anterior tenía K elementos, me surgen K elementos nuevos o K subconjunto nuevo de dos elementos. Entonces, yo a partir de esto que tengo acá, de mi idea, por así decirlo, que formulé, planteo esto.
Entonces, de alguna manera yo digo, bueno, un conjunto con K más un elementos tiene, si le aplico la propiedad, tiene una cantidad de subconjunto de dos elementos que es igual a P en K, que es lo que yo asumo como hipótesis inductiva, más K elementos nuevos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la hipótesis inductiva la aplico acá. Obviamente, acá lo planteo como P en K, y acá digo hipótesis inductiva, y lo reemplazo por lo que vale hipótesis inductiva, ¿no? Es lo que yo asumo que es verdadero, que es el arma que yo me estoy guardando para en un momento usarla en mi demostración, ¿sí? Como asumo que es válido, la voy a utilizar. Entonces, en definitiva, parte del planteo que estoy realizando acá, y después en el segundo paso la utilizo, ¿sí? No sé si responde a tu pregunta. Sí, ahora entiendo. O sea, lo que hiciste vos fue, en la hipótesis inductiva, plantear que PK, o sea, la cantidad de elementos que tiene, perdón, sí, la potencia de K, se llama así, ¿no? Potencia K. Buenísimo, está bien la duda. La hipótesis inductiva es, supongo que vale para un n igual a K, ¿sí? Es Claro. decir, supongo que vale para un conjunto con K elementos, porque yo digo para n igual a K y lo que estoy diciendo es irme, viajar hasta acá. ¿Sí? ¿Y qué era la propiedad P de n? Bueno, es el número de subconjuntos de dos elementos para un conjunto con n elementos. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo de alguna manera es, supongo que esta propiedad que yo planteo acá, ¿sí? Vale para un conjunto con K elementos. Es decir, digo, que un conjunto con K elementos tiene K por K menos 1 sobre 2 subconjuntos con dos elementos. Entonces, este K es la cantidad de elementos del conjunto, y esto de acá son la cantidad de subconjuntos con dos elementos, ¿sí? Entonces, yo la planteo en este paso, ¿sí? Asumo que es válida, porque eso yo supongo que vale para n igual a K, y voy a plantear el caso inductivo de alguna manera. Esto lo llamamos claramente caso inductivo. Y el caso inductivo lo planteo de alguna manera para poder usar la hipótesis, ¿sí? Es importantísimo, en algún momento la tenéis que usar para poder resolverlo. Entonces, en definitiva, en resumen, volvemos a replantear tu pregunta, o de última si te queda más dudas. Sí, yo en base a tu pregunta, No, está bien, ahí creo que lo logré entender. Gracias. no hay drama. Fran. ¿Alguien más, che, que tenga alguna pregunta? Si no, ahora consulto el chat. Profe, ¿cómo teníamos que seguir planteando el final? Ah, perfecto, el final es acá. De alguna manera, acá lo que haces es empezás a aplicar propiedades algebraicas. Podés sacar factor común 2, podés sacar factor común K. En definitiva, empezás a aplicar hasta llegar a PK más 1, ¿sí? Hasta llegar a demostrar esto. Es lo que vos querés probar, ¿sí? Entonces, Joya. aplicás operaciones hasta llegar acá, y ahí lo demostraste de alguna manera. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre este planteo? Voy al chat, de última si alguien dejó algo, y les explico por qué les di la explicación de este punto, porque es importante para resolver el punto D. ¿Sí? El punto D es muy, muy parecido, que es el entregable, y de alguna manera ustedes se pueden apoyar en esta resolución, o en esta hipótesis inductiva, o en esta fórmula para resolver el punto D, ¿sí? Siempre digo lo mismo, háganlo, ténganlo como base, por así decirlo, para poder razonar, pero planteenlo ustedes, de última después preguntan, no se vuelvan locos. Repito, la inducción es parte de la teoría, pero más adelante, y estos puntos se resuelven con inducción. Entonces, bueno, por eso se los quería mostrar. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ahora sí, respondemos a alguna pregunta medio genérica. Lo que son las pruebas, sí que es el punto 3. Nosotros generalmente recomendamos que no se vuelvan locos en el sentido de que son muchas pruebas, ¿sí? De última, vayan planteando las pruebas y de última van avanzando y van volviendo, ¿sí? Las pruebas son difíciles para todos. A mí también se me complican hacerlas porque, obviamente, en algún momento las resolví para la materia, pero cuando las volvés a hacer, es un poco complejo porque el partes, como se lo subió Ceci, se resuelve de una manera, ¿sí? Tiene una base teórica por detrás, entonces se resuelven de esa manera. Entonces, es como que cada ejercicio tiene su vuelta. Este ejercicio se resuelve de esta manera. Entonces, es normal que se les complique, si no se vuelvan locos si es que sienten que no les sale o
o nada, digamos que no lo pueden resolver porque es súper normal que pase eso. Y que bueno, si nadie pregunta, puedo ir preguntando medio uno por uno como suelo hacer, y me van diciendo lo que van pensando. Ahí Valentina Navarro, hola Valentina, puedes resolver el punto 4. A ver, vamos a verlo. Ahí lo ponemos. Claro, perfecto. El 4E te dice cuáles de las siguientes son operaciones binarias o unarias sobre el conjunto de ese dado, ¿sí? En caso de no serlo, explica por qué. Bueno, perfecto. Y Valentina, ¿se entiende cuál es la idea de una operación binaria o unaria? ¿Podés activar el micrófono si querés o me lo escribís por ahí? No tengo ningún problema. Yo tengo la definición formal. Bueno, genial. Si de última lo voy a leer un poco para todos, yo me lo anoté, digamos. Operación binaria sobre conjuntos. Para todo XY, digamos, perteneciente a un conjunto S, ¿sí? Eso es lo que dice la definición formal, X punto, digámosle, que es el operador S, X punto Y pertenece a S, entonces S se dice cerrado bajo la operación. Bueno, ahí estamos el concepto de cerrado, pero no importa. La operación binaria tanto, ¿sí? Es una operación binaria sobre un conjunto si para cada par ordenado XY de elementos de S, XY existe, X, operación Y existe, es único y es un miembro de S, ¿sí? En definitiva, para que una operación binaria o unaria sea operación binaria o unaria sobre tal conjunto, ¿sí? La operación entre el par ordenado X y, ¿sí? Tiene que existir, ser único y ser un miembro de ese. Perfecto. Una vez que tenemos la definición, vamos al 4E, no me acuerdo si yo lo había planteado de alguna manera, si no lo vemos. Bueno, el 4E dice la reversa de una palabra X para el conjunto de todas las palabras de longitud finita formadas por las letras en el conjunto P, Q y R. Perfecto. Bueno, de alguna manera lo que vos tenés ahí es una operación unaria, ¿sí? Es una operación que vos aplicás sobre un elemento del conjunto, ¿sí? Entonces te dice X, llamémosle hashtag, por así decirlo, la reversa de una palabra X, ¿sí? Para el conjunto de todas las palabras, de longitud finita formadas por las letras del conjunto P, Q y R. Bueno, ¿y cuáles son las tres propiedades que tiene que existir, por así decirlo, ¿sí? Bueno, el elemento de alguna manera tiene que existir, ¿sí? Por lo que es este caso me está diciendo que me estoy quedando sin tiempo, ¿sí? El elemento existe de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés una cadena, como es el caso del ejemplo que dice P, Q, Q, R, Q, si vos le aplicás el operador unario, de alguna manera se te forma otra cadena, ¿sí? Por lo tanto, va a existir para todos los elementos, ¿sí? Después dice, es único. En definitiva, va a ser único, porque no tenés manera de caer sobre dos elementos distintos al aplicarle la reversa, ¿sí? A una palabra. No sé si me estoy explicando, pero de alguna manera, si vos le aplicás esa operación, vos vas a mapear a un solo elemento, por así decirlo, de esa operación, que va a ser lo mismo que aplicarle a la inversa, como es el caso ahí. Entonces, la segunda propiedad, que es único, se va a cumplir, ¿sí? Y después dice, la tercera propiedad que se tiene que cumplir, que sea un miembro de ese. Bueno, ¿qué es ese en este caso? Bueno, ese es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto de todas las palabras de longitud finita formadas con las letras P, Q y R. Con lo cual, si yo a un elemento del conjunto que es, vamos, ese sí de última lo planteamos. Voy a plantearlo abajo, borro un poco la parte de abajo y lo planteo rápido, para un poco más la idea. Lo que es conjunto de strings y conjuntos de palabras, y eso va a saltar mucho más la ficha cuando vayamos a expresiones regulares y lenguajes regulares, ¿sí? Ahí se van a clarificar un montón de cosas. Acá es como que estamos viendo la noción de conjunto, como conjunto es una colección de elementos, y en este caso podría ser cualquier cosa, entonces suele confundir. Pero en definitiva, si yo tengo
si no mal recuerdo, que S es igual a PQR, yo tengo que S es igual a PQR, ¿sí? Son los tres elementos que pertenecen a S. Con lo cual, me dice que yo tengo que bueno, S me nombra los tres elementos, pero me dice que S es el conjunto formado por todas las cadenas, strings, formados por todos esos elementos. Entonces, dentro de este conjunto puede ser PQR, puede aparecer P, puede aparecer P, Q, lo que sea, puede pasar P, Q, R, puede aparecer Q solo, puede aparecer R, ¿sí? En definitiva, me está diciendo que tengo un conjunto formado por cadenas, ¿sí? Y esas cadenas están formadas por este alfabeto, ¿sí? Entonces, mi conjunto es este. Y me dice que tengo una operación unaria que lo que me hace es hacerme la reversa. Entonces, lo último que yo tenía que mostrar era que yo aplicarle a una cadena que le puedo llamar W, ¿sí? Le llamo W a una cadena que pertenezca acá, ¿sí? Generalmente utilizamos esa notación. Una cadena cual sea, si yo le aplico hashtag, lo que me tengo que preguntar ahora es si la operación esta unaria me mapea un elemento mismo del conjunto, ¿sí? Me está diciendo que lo que me termina quedando acá pertenece a todo esto que tengo acá. Y bueno, si de alguna manera yo tengo un conjunto formado por todas las combinaciones posibles de estos tres elementos, si yo a un elemento que tiene, por ejemplo, algo de este conjunto y lo doy vuelta, ese darlo vuelta, que es aplicar la reversa, va a pertenecer igualmente, ¿sí? Entonces, en definitiva, si yo tengo PQR, que era el caso de acá, ¿sí? Yo le aplico hashtag, de alguna manera yo tengo RQP, ¿sí? Y RQP es otro elemento que pertenece a la combinación de estos tres, ¿sí? Porque no me escapo de esta combinación. Esto es un ejemplo que yo utilizo para más o menos para verlo, pero bueno, uno lo demuestra o lo plantea más genérico, como es el caso. Pero en definitiva, sí, el elemento va a pertenecer a ese, ¿sí? Con lo cual, si cumple las tres propiedades, ahí podemos decir que es una operación unaria sobre tal conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la idea detrás de ese ejercicio? Repito, se va a ver mucho más claro cuando empecemos a ver lo que son lenguajes regulares. Cuando vemos lenguajes regulares, vamos a ver lo que es un alfabeto y vamos a ver el conjunto de cadenas que se forman a partir del alfabeto, y ahí se va a entender mucho más. ¿Sí? Bueno, ahí leí que se entendió, buenísimo. Pero en definitiva, para las tres operaciones hay que demostrar que se cumplen esas tres cosas. Si vos demostrás que esas tres cosas se cumplen, bueno, ahí podés decir que es una operación binaria o unaria, como es este caso. Che, bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo no sé, yo no tengo otro ejercicio para plantearles en definitiva porque van bastante bien, ¿sí? Porque se supone que lo tienen tiempo hasta el 1 de junio, si no mal recuerdo, para entregar. Entonces van bien del práctico. ¿Qué les puedo decir? Que los ejercicios son bastante para pensar, ¿sí? Son bastante para razonar todos los ejercicios. Después, más adelante viene el tema de relaciones. Les recomiendo que comprendan bien lo que son las propiedades de cada relación, ¿sí? Las tengan anotadas y a partir de esas propiedades van a tener que razonar. Pero en definitiva, es un práctico que uno razona mucho de alguna manera. ¿Sí? Es un práctico que está bueno porque te deja pensar las cosas y capaz que a veces no hay una única forma de pensar las cosas. Y están buenos el tema de conjuntos, relaciones, y después más abajo vamos a cosas que mapean más con lo que son, no sé si la ciencia de la computación, pero sí van con el tema de grafo y un par de cosas más. Así que bueno, quedan 3 minutos. Si no tienen más, yo corto y ya hablamos. Yo tengo una preguntita que la publiqué en el ¿Sí te foro escucho? y no sé si... ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo te Perfecto. llamás? Me aparece Soy user. Gustavo. Sí, es que Gustavo, me olvidé poner el nombre, perdón. no Ahora le pasa pongo el nada. nombre. El tema es en el punto 10, yo estaba chusmeando el punto 10, ¿qué tal era? Bueno, las relaciones entre todos las entiendo. El tema es que, por ejemplo, en el punto 10e, cuando tenemos la relación es hermano de, definida sobre el conjunto de personas, nosotros tenemos que Sí, aplicar si esa relación es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica y reflexiva. sí, perfecto. Cuestión que sé lo que es dos personas sean hermanos, pero no sé cómo aplicar la relación, o sea, cómo aplicar la propiedad, perdón, a esa relación.
No sé si una propiedad de si la relación de es hermano de alguien se puede considerar reflexiva, o intransitiva, o Bueno, antisimétrica. bueno, ahí lo que tendrías que preguntarte es si vos sos hermano de vos mismo. ¿Vos sos hermano de vos mismo? Y no. No sé. Perfecto. No, 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 no. Imagino que no. Perfecto. No, no. Está bien, es medio confuso el término, pero no, digamos que no, ¿sí? Digamos que si vos tenés que aplicar ese hermano de, y la propiedad reflexiva te dice que para todos los elementos del conjunto uno tiene que ser consigo mismo, vos no vas a ser hermano de vos mismo, digámoslo, ¿sí? Capaz que es un poco confuso el Sí. enunciado. La propiedad reflexiva no la cumple. Lo que es simétrica es, si yo soy hermano tuyo, mi hermano también es hermano mío de alguna manera, ¿sí? Ajá. Entonces Claro, entonces la simétrica sí. la simétrica se cumple, con lo cual si se cumple la simétrica no se puede cumplir la antisimétrica, ¿sí? Exacto. Y la transitiva es, yo soy hermano tuyo y vos sos hermano de Pepito, bueno, yo soy hermano de Pepito también de alguna manera, ¿sí? Entonces se cumple la transitividad. Ah, ok, genial. Buenísimo. Claro. Por eso les digo, lean las propiedades y abstráiganse lo máximo posible, ¿sí? No intenten que todos sean pares ordenados y decir Pepito o Juan, no. Piénsenlo como si lo están mirando de arriba la relación, ¿sí? Las Ok. relaciones siempre tienen un sentido, esa es la onda que hay que encontrarle. Listo, ya sé cómo encararlo. Entonces. Listo. ¿Dale? Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? en el punto 8, Sí. acá al A, B, C, D, E y F hay que asignarle algunos de los que está de arriba, o sea, igual, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual y distinto. Considere las relaciones definidas sobre el conjunto de los números enteros, igual, menor, a perfecto. Claro, en definitiva dice que se definen intuitivamente. Bueno, igual y menor, sí, de alguna manera mapearlo con alguna de las que tenés arriba, ¿sí? Te está diciendo, si vos tenés la relación igual y la intersecto con todos los pares que son menor, bueno, ¿qué relación me da? Y de alguna manera lo terminás mapeando con algo de arriba, ¿sí? ¿No te quedaría Claro, menor? pero algunos se pueden repetir, A ver, déjamelo pensar, porque no lo había pensado. porque hay algunos que, Considere las relaciones binarias definidas sobre el conjunto de los números enteros, las cuales identificamos con los conjuntos tan, perfecto, y que se definen intuitivamente de acuerdo a lo que el nombre de la relación. por ejemplo, en el C y en el D. Sí, en el de. Bueno, aguante. Eh, Aguante que se está por cortar, le abro un toque más, ¿daré? bueno, dale, dale. Porque si no, se va a cortar en ya nada. Ahora la abro. Esperemos. Bueno, ahí te escucho, dale. El punto 8A. Está bien, te dice, vamos a leerlo entre todos. Dice, considere las relaciones binarias definidas sobre el conjunto de los números enteros, las cuales identificamos con los conjuntos denominados. Bueno, igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual, distinto. De alguna manera es como nosotros a veces utilizamos en matemática los símbolos, ¿sí? Tanto igual, menor igual. Está diciendo de alguna manera, bueno, todos los que forman pertenecientes a los enteros, ¿sí? El conjunto de los enteros. Perfecto, y que se definen intuitivamente de acuerdo al nombre de la relación indica. Bueno, genial. Determinar a qué son equivalentes las siguientes expresiones. Te dice, la relación igual interceptada con la relación menor, ¿sí? En definitiva, vos tenés un conjunto de pares ordenados que son, a ver, vamos a pensar. Vamos, vos estás atento ahí conmigo. Tenemos la relación igual, ¿sí? ¿Cómo pensamos la relación igual? ¿Te escucho? ¿Cómo dijo? ¿Cómo pensás la relación igual, de alguna manera? ¿Cómo pensás que esta relación igual definida sobre el conjunto de los enteros, qué forma tiene? Eh, no sabría ¿Cómo? explicarlo. Y según vos, con tus Eh, palabras, no te preocupes, ¿cómo la explicarías según vos?
O sea, ¿qué Sí, elementos pertenecen mediante a una la relación? igualación de números. Bueno, sí. Yo lo definiría así. No sé si estoy siendo lo más formal posible, pero serían los pares X y, sí, tal que Ah, claro, X, Y pertenece a los enteros, ¿sí? Y de alguna manera X es igual a Y. claro, ¿Sí? sí. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, la relación igual, de alguna forma, tendría todos los pares. Por ejemplo, 1, 1, ¿sí? 2, 2. Así sigo contando y para este lado tengo los negativos, ¿sí? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y yo tengo la relación, la otra que es menor o igual, ¿no? ¿Cuál era? Porque me decía igual interceptado con Con menor. menor. Perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo pensar la relación menor? La relación menor la podemos pensar como que son los pares X y Y, ¿sí? Acordate que cuando hablamos de relación son pares ordenados, son los pares X y Y, tal que X, Y pertenecen a los enteros, con lo cual estos dos elementos siempre van a pertenecer a ese entero, y X es menor a Y, ¿sí? Con lo cual, en este caso yo tengo todos los pares ordenados de alguna forma 1, 2, 1, 3, así con todos los 1, después tengo 2, 3, 2, 4, ¿sí? De alguna manera. Después tengo Claro. los negativos también. Yo lo pongo con los números naturales de alguna forma para simplificar el Sí, sí, está ejercicio. bien. Entonces me dice igual, la relación igual interceptada con menor. ¿Qué me está queriendo decir? Me dice, la relación igual o menor es un conjunto, ¿sí? Donde adentro tiene un montón de pares ordenados, ¿sí? Me dice, interceptada con la relación igual, que es lo mismo, que tiene un conjunto de pares ordenados. Bueno, ¿hay algunos que coinciden, digamos? ¿Hay coincidencia? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué par ordenado coincide? Me haces coincidir en estas dos relaciones. Ah, no, no. O sea, el par ordenado completo no. Ninguno. Perfecto. Entonces, de alguna manera, cuando vos interceptás estas dos relaciones, que es tomar dos conjuntos, por así decirlo, con un montón de partecitos ordenados, ¿sí? Interceptado otro conjunto con parecitos ordenados, ¿sí? Cuando vos interceptás esto, acá no hay nada, ¿sí? Claro. Entonces, en ese caso le llamamos la relación vacía, pones así, abrís la llave, ¿sí? Conjunto vacío. Sí. ¿Me explico cuál es la idea? Sí, sí, está bien. Con todos los demás es un poco la misma idea. Vos, de alguna forma, te abstraes, de alguna forma definís la relación y la pensás, y después pensás cómo sería esa intersección. ¿Sí? Yo sí me estaba equivocando porque no lo había leído bien el ejercicio, pero no necesariamente mapeás lo de arriba, ¿sí? La primera Claro, parte te claro. dice, Pensé que había que asignarle los de arriba. Y no, no, nada que ver. no, no, los de arriba vos los utilizás como tu base, como tu conjunto, ¿sí? Claro, Que sí, son está bien. bastante razonables porque son los que usamos en la vida cotidiana, por así decirlo. Entonces te dice, bueno, ¿qué pasa si vos tenés esas relaciones y aplicás operaciones junto con las relaciones? ¿Qué te está Ah, quedando? buenísimo, buenísimo. ¿Eh? Dale, Dale, genial. listo. Buenísimo. Bueno, no sé qué me habían dicho, quieren que respondamos uno más. No sé si alguien me había preguntado algo, pero se me fue el chat, perdón, si me quiere preguntar de nuevo, porque tuve que cambiar de llamada. El punto 10E estaban preguntando. El sí, solo Al sí. punto, al punto 10, dale, dale, genial. Gracias. Bueno, el punto 10 de alguna manera. Acá está el punto 10. Bueno, pero la relación hermano D se la contesté a alguien, no me acuerdo que me había preguntado exactamente, pero. No sé, pero pero el E creo que es. El sí, y solo bueno, sí, creo que dice. ¿en ¿O no? dónde? Para, el 10E, no, el 10E dice Ah, la relación, es el hermano D. G. El G, perfecto. La relación sí solo sí definida sobre el conjunto de fórmulas bien formadas del cálculo profesional. Qué buena pregunta. La relación sí solo sí sobre el conjunto de fórmulas bien formadas del cálculo profesional. Bueno, tengo que pensar eso. La verdad, no me esperaba que me pregunten eso y no lo repasé. Así que déjenme de última que después lo veo el punto D, el punto G y qué les iba a decir. Y de última les subo una explicación, ¿dale? Les subo una especie
¿cómo se llama? De PowerPoint, como hizo Ceci en su momento, que les queda bueno porque está bueno para que ustedes lo tengan. Dale, ¿les parece? Si ya de último ustedes lo tienen de base para razonar, porque lo tengo que pensar y me va a llevar un rato. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, me dejo anotado acá. Dije, los escucho, ¿no? Díganme uno más. Bueno, Me quedó genial. una duda. Ahí le respondo a Valentina. Valentina, genial. Yo después lo veo con Ana, o sea, lo planteo, porque lo tengo que pensar, lo planteo y después se los paso y les queda para que puedan utilizar como base. Dale, que está bueno tener un ejercicio para utilizar como base. Así que bueno, ¿quién me estaba preguntando recién? Que en el Agustín. punto 2 me quedó una duda. Sí, a ver, vamos, punto 2. Sí, te dice, bueno, te da dos conjuntos de alguna manera y te dice determinar cuáles de las siguientes sentencias son válidas. Bueno, ¿en qué te quedó la duda? El F. El F. El F te dice, bueno, te da un elemento, si se quiere, que a la vez es un conjunto, que a la vez tiene otro conjunto dentro, ¿sí? Te dice pertenece a. Vamos a ver dónde está A. Lo que te quiere decir, cuando vos tenés el pertenece, de alguna manera, y no el contenido, cuando vos tenés el pertenece como para demostrar, vos tenés que ver ese mismo elemento que te dan, como es este caso que es llavecita A, coma, llavecita A, llavecita, llavecita, tiene que estar dentro de A, ¿sí? ¿Y dónde está Claro. en este caso? Y en este caso no lo tenemos dentro de A, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Buenísimo. cuando vos te dicen contenido, ¿sí? Cuando vos utilizás la propiedad contenido, de alguna manera te dan un conjunto, entonces a ese conjunto es como que le borrás la llavecita de los extremos y todos los elementos que pertenecen a ese conjunto que te dan tienen que pertenecer al conjunto de la derecha, ¿sí? Es como El que tenés contenido dos. sería sin las llaves. Claro, el contenido lo que te está diciendo es, bueno, si yo te digo C contenido en A, como es el caso, bueno, a C, si querés, tapale las llavecitas de los extremos y te quedan solo los elementos. Y fíjate que esos elementos estén dentro de A, ¿sí? Eso es lo que te está Claro. diciendo el contenido como operación. Y el pertenece es el mismo elemento que yo te doy, así como está, tiene que estar dentro de A, sin sacarle llave. ¿Sí? Franco, Buenísimo. ¿Sí? ¿Escucho? por ejemplo, en el D tenemos que el conjunto vacío está contenido en C. Bueno, eso es por propiedad del conjunto vacío, ¿verdadero? Ahora, en el D tenemos el elemento vacío pertenece a C, que también, porque bueno, está el elemento vacío. Entonces, Sí, en los dos perfecto. sería verdadero, ¿no? Sí, en ese caso sí. Yo de hecho lo había notado para no mentirle, porque hay una propiedad sobre el vacío que está explicado en el libro. Ahora tenemos un segundito. El segundo sí es súper verdadero, porque de alguna manera vos ves el elemento vacío dentro de cosas. Creo que el anterior también está en el libro, yo lo había leído. El Sí, libro de Heine. la propiedad del conjunto vacío, que está contenido en Bueno, cualquier elemento. Sí. perfecto, listo, genial, es eso. ¿Sí? Ni más ni menos. Hay una explicación medio formal que te dice el porqué, de última si la quieren chequear, pero sí, sí, es totalmente verdadero, ¿sí? Listo. Entonces, ¿el contenido se puede usar para elementos o simplemente exclusivamente para conjuntos? El contenido se puede usar para elementos. No, el contenido es una propiedad sobre los conjuntos, ¿sí? Listo. Vos siempre que utilizás la operación contenido, de alguna manera, mirá, acá lo tengo, vamos, lo vemos rápido. Yo lo veía, el otro día me lo había planteado a mí mismo cuando estaba estudiando la teoría y estaba súper interesante eso. Lo planteamos, vamos acá, miren. Bueno, para estas cosas el libro de Heine está bueno porque está bastante simple, ¿sí? De hecho, se tienen que apoyar en los dos libros de alguna manera, porque cada uno tiene punta para un lado y Ana, de alguna manera, quiere que lean los dos. Pero miren esta propiedad. Me pregunta si el vacío está contenido en un conjunto A, ¿sí? ¿Qué significa que un conjunto esté contenido en otro? ¿Sí? ¿Qué significa que un conjunto esté contenido en otro? Significa que para todo X, ¿sí? De alguna manera me dice, para todo X perteneciente al conjunto vacío, sí, me dice. Si X pertenece al conjunto
este, ¿sí? Entonces, X pertenece al otro conjunto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que me dice ¿cómo que se llama? Pertenece, ¿no? El contenido, ¿sí? La operación contenido del conjunto. Me dice que de alguna manera, vamos a ponerlo trivial, A contenido en B, ¿sí? Me dice, para todo X, ¿sí? Lo que me dice esta operación es, si si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿sí? Eso es lo que me dice esto de acá, que A está contenido en B. Por lo tanto, si yo digo, bueno, el vacío está contenido A, nada me estoy preguntando, o está contenido en cualquier conjunto, bueno, ¿qué hago? Yo planteo la definición de alguna manera. Y me dice que para todo elemento de X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A, ¿sí? Yo de alguna manera tengo que buscar que esto sea verdadero. ¿Qué pasa? X, o cualquier elemento, ¿sí? Que está acá, nunca va a pertenecer al vacío, ¿sí? Porque el vacío es un conjunto sin elementos. Entonces, esto siempre es falso, ¿sí? Con lo cual, si el lado de la implicación siempre es falso, no importa si acá es verdadero o falso, ¿sí? Esto queda verdadero, ¿sí? Con lo cual, esa es la demostración que utiliza el libro para demostrar que el contenido el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto, ¿sí? Porque se apoya en la definición formal de contenido, que es para todo X, y el elemento X pertenece a este lado, entonces pertenece a este lado. Si aplicamos lógica proposicional, lo que hacemos de alguna manera es verificar que esto sea verdadero la implicación. Pero si el lado izquierdo de una aplicación es falso, nunca va a poder ser falsa la implicación, ¿sí? Porque para que la implicación sea falsa, este lado tiene que ser verdadero y este tiene que ser falso, ¿sí? Con lo cual, terminamos concluyendo que el vacío, está contenido en cualquier conjunto, ¿sí? Eso es Listo, genial. la página 13 del libro de Hein, que está súper interesante esas definiciones. A veces hay que volver al libro, a veces uno las entiende, y bueno, cuando quiere hacer una explicación más formal vuelve en eso. Pero bueno, es súper importante que entienda la noción del contenido para poder demostrar las demás cosas. Así que bueno, hasta acá llegamos, que tengo que seguir con las demás materias. Espero que les esté yendo bien, que lo lleven bien. Por lo visto van bastante avanzados, está bueno. Tomo lo mismo de siempre en las consultas, por lo que veo. Así que nada, recuerden, yo después les voy a decir a Santi, que es el otro chico que se sumó ahora como ayudante, que les publique bien el link, dale, para que ustedes lo puedan ver. Él está los martes a las 9. Así de última nos administramos el trabajo y nada. Que pongan el link en las consultas de Zoom, donde están el resto de consultas. Claro, ¿no lo subieron ahí? No, están en avisos su link. Listo, bueno, genial. En la sección Bueno, listo, dale, de una, yo le digo que lo agreguen ahí, dale. Después ahora hablo con los chicos que tengo en el grupo. Y bueno, nada, síganle metiéndole, nos vemos el martes que viene, y después me fijo el G, sí que me quedó para responderles, lo preparo con alguien, o sea, lo preparo en algún PDF o lo que sea, y se lo subo, dale, así lo tienen como base. Muchas gracias, Franco. Dale, chicos, sigan bien. Nos vemos. Sigan metiéndole. Gracias, Saludos. Chao.